Nos enseñaron a admirar a Benito Juárez como un héroe perfecto, pero nadie nos dijo qué pasó con sus hijos cuando se apagaron los discursos y comenzó el olvido. ¿Sabías que Benito Juárez tuvo hijos que fueron rechazados, olvidados y marcados por el dolor, incluso después de convertirse en héroe nacional? Mientras México celebraba a su mayor héroe republicano, su familia enterraba hijos, vivía en el exilio y cargaba heridas que nunca sanaron. Esta no es la historia del presidente Benito Juárez. Es la historia de lo que quedó cuando el héroe murió y nadie quiso mirar atrás. La historia oficial nos enseñó a ver a Benito Juárez como un héroe de mármol, serio, firme, inquebrantable, casi inhumano. En los libros de texto aparece como una figura solemne que parece no dudar nunca, que siempre sabe qué hacer y que avanza sin mirar atrás. Pero esa versión pulida rara vez se detiene a observar al hombre real detrás del monumento, ni mucho menos a la familia que vivió y sobrevivió bajo la sombra de su apellido. Porque cuando en 1872 el benemérito murió y se apagaron los discursos solemnes, comenzaron a emerger historias incómodas, secretos familiares, tragedias silenciosas, hijos olvidados, herencias disputadas, exilios forzados y destinos marcados por el dolor. Hoy vamos a cruzar esa puerta poco explorada de la historia para descubrir qué pasó realmente con la familia de Benito Juárez cuando terminaron los aplausos y solo quedó el peso de la memoria. Hablar de lo que ocurrió con la familia de Benito Juárez después de 1872 implica mirar más allá del bronce y aceptar que incluso los grandes próceres dejaron cicatrices. Juárez es, sin duda, uno de los personajes más influyentes de la historia de México, lideró al país durante la Guerra de Reforma, defendió la República frente al Imperio francés y derrotó a Maximiliano de Habsburgo en una de las etapas más críticas de la nación. Su matrimonio con Margarita Maza, una mujer acomodada, católica y de origen mestizo, ha sido presentado durante décadas como un símbolo de amor, tolerancia y ascenso social. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada se esconden historias poco contadas. Juárez tuvo 2 hijos, y probablemente un tercero, siendo padre soltero, una hija con graves problemas mentales y un hijo varón ignorado durante años y rechazado por la familia Juárez Maza. A esto se suman fortunas inesperadas, descendientes con destinos polémicos y vínculos que contradicen la imagen moralmente intachable que nos enseñaron. Antes de profundizar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque estas historias no suelen contarse 2 veces. Benito Juárez y Margarita Maza tuvieron 12 hijos, una cifra que por sí sola ya habla de una vida familiar intensa y marcada por contrastes extremos entre esperanza y tragedia. Fueron 9 hijas y 3 hijos varones, pero solo 7 lograron llegar a la edad adulta. Los nombres de estos hijos, Manuela, Margarita, María Felicitas, María Guadalupe, Soledad Amada, Benito Luis Narciso, María de Jesús, Josefa, José María, Jerónima Francisca y Antonio, nacidos entre 1844 y 1864, hoy apenas aparecen en los márgenes de la historia oficial. Los primeros 10 nacieron en Oaxaca, cuando Juárez aún construía su carrera política. El 11º vio la luz en Veracruz, en medio de la guerra, y el último nació en Monterrey, en un país fragmentado y en constante peligro. 5 de estos niños murieron siendo muy pequeños, algunos sin llegar siquiera a comprender quién era su padre. El único hijo varón que alcanzó la adultez fue Benito Luis, quien intentó seguir los pasos políticos de Juárez, aunque siempre cargando con el peso de un apellido imposible de igualar. Desde muy joven quedó marcado por una expectativa desmedida. No era visto como un individuo con identidad propia, sino como la prolongación del benemérito, como si su destino estuviera escrito antes de poder elegirlo. Cada cargo que ocupó y cada decisión que tomó fueron comparados, juzgados y medidos frente a la figura monumental de su padre, una sombra tan imponente que hacía imposible cualquier logro personal. Benito Luis no solo heredó un nombre, heredó una comparación permanente. A diferencia de Juárez, cuya trayectoria se forjó desde la adversidad y el mérito personal, Benito Luis creció rodeado de privilegios, pero también de desconfianza. Para muchos contemporáneos, su ascenso político no era fruto de su capacidad, sino del apellido que llevaba, lo que le valió críticas constantes y una legitimidad siempre puesta en duda. Intentó construir una carrera propia en un escenario político dominado por viejos aliados de su padre y nuevos enemigos de su legado, pero nunca logró escapar del juicio histórico que lo colocaba, inevitablemente, un escalón por debajo.
Su vida pública estuvo marcada por esa tensión, la necesidad de honrar la memoria de Juárez y, al mismo tiempo, la imposibilidad de replicar su estatura histórica. Mientras el país veneraba al padre como símbolo de la República, el hijo avanzaba en un terreno minado por expectativas imposibles, consciente de que cualquier error sería magnificado y que ningún acierto sería suficiente. Así, Benito Luis se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo la gloria heredada puede ser también una carga, y de cómo incluso los hijos de los héroes nacionales pueden quedar atrapados entre la admiración ajena y la imposibilidad de ser recordados por sí mismos. Una de las tragedias más dolorosas para la familia ocurrió lejos de México, durante el exilio en Nueva York entre 1864 y 1866. Mientras Juárez resistía al imperio francés y mantenía viva a la República desde territorio mexicano, su esposa e hijos sobrevivían en el extranjero, lejos de su tierra y de cualquier certeza. José María Juárez Maza, conocido cariñosamente como Pepito, había nacido en Oaxaca en 1856 y era descrito como un niño brillante, despierto y especialmente cercano a su padre. En Nueva York, una pulmonía acabó con su vida de forma repentina en 1864, cuando apenas tenía 7 años. La tragedia no terminó ahí, en ese mismo exilio murió también Antonio, el hijo menor de Juárez y Margarita, nacido en Monterrey ese mismo año y a quien su padre apenas alcanzó a conocer. 2 vidas apagadas mientras la historia de México se escribía con sangre y pólvora. El dolor acumulado terminó por quebrar emocionalmente a Margarita Maza. En 1866, al cumplir 40 años, describió su cumpleaños como el día terrible, una fecha que no evocaba alegría, sino una cadena interminable de pérdidas. Entre 1850 y 1865 había perdido 5 hijos, prácticamente uno cada 3 años, mientras su esposo vivía constantemente amenazado por la guerra, el exilio y la muerte. En cartas profundamente desgarradoras, Margarita confesó a Juárez su deseo de morir, no como una frase impulsiva, sino como una súplica nacida del agotamiento absoluto. Le habló del peso insoportable de sobrevivir a sus propios hijos, de despertar cada mañana con la sensación de que la vida se había convertido en una obligación cruel. Admitió que no tenía el valor para quitarse la vida, pero también dejó claro que seguir viviendo le parecía un castigo interminable. Escribió que cada recuerdo era una herida abierta, que cada objeto en la casa le devolvía el eco de voces infantiles que nunca volverían. Para Margarita, la patria no fue una causa gloriosa, sino un escenario de pérdidas continuas donde el amor maternal fue sacrificado sin reconocimiento alguno. Mientras Juárez luchaba por salvar a la República y era celebrado como el rostro de la resistencia nacional, Margarita enfrentaba una guerra distinta, íntima y silenciosa, una guerra que no aparece en los partes militares ni en los discursos oficiales. No hubo ceremonias, ni medallas, ni aplausos para ella. Solo hubo noches de insomnio, miedo constante por la vida de su esposo y una sucesión de funerales que terminaron por quebrarla emocionalmente. El sacrificio patriótico, para Margarita, no tuvo épica, tuvo llanto contenido, exilio, enfermedad y una soledad que nadie quiso registrar. Con el paso de los años, ese dolor no disminuyó, solo se volvió más pesado. La salud de Margarita comenzó a deteriorarse, su ánimo se apagó y su mundo se fue cerrando alrededor de la ausencia. Vivió lo suficiente para ver triunfar la causa por la que tanto había perdido, pero no para sanar. 5 años después, su muerte no fue solo el final de una vida, sino el cierre silencioso de una historia de sacrificio invisible. Dejó atrás una familia fracturada, hijos marcados por la pérdida y una herida que la historia oficial prefirió no mirar, porque aceptar ese dolor habría significado reconocer que incluso las grandes victorias nacionales se construyeron sobre tragedias personales irreparables. Y ahora que conoces esta parte menos difundida de la historia, resulta imposible seguir viendo a Benito Juárez únicamente como una figura solemne e intachable. Detrás del héroe nacional hubo decisiones difíciles, silencios incómodos y una familia marcada por el dolor, el abandono y la contradicción. La historia de Juárez no terminó con su muerte ni con los honores oficiales, continuó en sus hijos, en sus descendientes y en una herencia tan compleja como profundamente humana. Si este relato te hizo mirar al benemérito desde otra perspectiva, entonces valió la pena contarlo. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más o si ya conocías alguno de estos datos que casi nunca aparecen en los libros. Dale like,
suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguimos revelando los capítulos ocultos de la historia de México. Aquí no solo recordamos el pasado, lo cuestionamos, lo entendemos y lo humanizamos. Nos vemos en el próximo video.